A partir de este sábado 2 de mayo, escuché por este feed Relatos Electorales. Es una serie de especiales que hicimos en Huevos Revueltos con Política sobre las narrativas de los principales candidatos de cara a la primera vuelta. Todos los sábados de mayo, antes de la primera vuelta, encuentre Relatos Electorales en el mismo lugar donde escucha los Huevos Revueltos con Política. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos en desayuno americano, porque hoy hablamos de cómo Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella buscan el guiño del tío Donald Trump. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 30 de abril. Hay una carrera silenciosa entre las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por ganarse el guiño de la administración de Donald Trump. Quedar bien ante el presidente gringo suma puntos en la derecha, pero el guiño de Trump puede ser un abrazo del oso. O si no, pregúntenle a Víctor Orbán en Hungría. Hay redes de aliados de ambos candidatos haciendo lobby en Washington, Nueva York y la Florida para tener la mayoría del voto colombo gringo, pero también tendiendo puentes con la Casa Blanca. Hoy hablamos de cómo lo hacen, de qué tanto serviría un guiño y de qué sirve ser él o la favorita de un presidente impopular en la región. María José Restrepo está cubriendo la política internacional para La Silla. Muchas gracias por volver por acá. Gracias por invitarme, Tatiana. La última vez que hablamos de Trump y las movidas con Colombia fue tras la reunión con el presidente Gustavo Petro, que eliminó este miedo que había sobre que se lanzara a hablar de las elecciones del próximo mes de mayo, cosa que hasta el momento Donald Trump no ha hecho. ¿Se prevé que haga algún pronunciamiento antes del 31 de mayo? Bueno, pues hablamos con analistas que están allá y con algunos miembros de las campañas que también viven en Estados Unidos. Y lo que nos dijeron es que no están contemplando una adhesión o un aval o un guiño a ninguno de los candidatos antes de la primera vuelta. Había una idea de que sí se iba a pronunciar, pero pues parece que por lo menos antes de la primera vuelta no va a pasar. En Washington se entiende que los últimos guiños o avales que ha dado Trump a candidatos en otras elecciones no han salido muy bien. Entonces, en Colombia podrían generar un rechazo entre los votantes y llevarlos al candidato de la izquierda, que es Iván Cepeda. María José, tú publicaste una historia en La Silla Vacía sobre esta carrera silenciosa de los dos candidatos de derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, por construir lazos con Estados Unidos, algo obvio porque Donald Trump es el faro, luz y guía de la derecha mundial. Pero, ¿qué están esperando específicamente las campañas? ¿Algún guiño tipo lo que hizo en Argentina? Bueno, pues en las campañas en realidad no están muy seguros si un guiño o una adhesión directa de Trump a alguna de las campañas en realidad podría salirles más caro. Pero hay una sombra grande sobre los apoyos estadounidenses que salió mal recientemente y fueron las elecciones de Hungría de abril de este año. Entonces, en Hungría, Trump apoyó al candidato Víctor Orbán, que llevaba 16 años siendo primer ministro de ese país. Él mandó a su vicepresidente J.D. Vance a Budapest a que estuviera en la campaña, prometió usar, comillas, todo el poder económico de Estados Unidos si ese país elegía a Orbán, pero el candidato en realidad terminó perdiendo frente a un candidato un poco más de centro que se llama Peter Magyar, y pues él quedó como primer ministro después de que su partido, que se llama TISA, quedaran con 2/3 del parlamento. Entonces, pues no es como que el aval de Trump sea la mano de Midas que todo lo que toca es oro. Algo que también me decían dentro de las campañas es que el aval de Trump podría tener un efecto no deseado o completamente contrario en los votantes colombianos y llevarlos directamente a votar por Iván Cepeda, que pues ha sido vehemente en rechazar la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica y en Colombia. Lo que me dicen de las campañas es que un guiño de Trump podría hacer muy felices a los colombianos que viven en la Florida, que pues es una comunidad que vota normalmente por la derecha, particularmente por el uribismo, pero puede generar un rechazo mucho mayor en Colombia o en colombianos que viven en otros lugares, por ejemplo, en España o Francia, en donde Petro y el pacto histórico han ganado las últimas elecciones. Y aunque Petro y Trump siguen en buenos términos, la desaprobación del presidente gringo allá sigue siendo alta, el 45%, según la última encuesta de Inbamer del domingo pasado. El Centro Democrático parecería tener la ventaja por sus nexos con los republicanos en la Florida y porque en 2020 Pacho Santos, que era el embajador de Colombia en Washington, pues se la jugó por Donald Trump, aunque él perdió esa elección. ¿Cómo se está moviendo el uribismo si la candidata Paloma Valencia no ha viajado a Estados Unidos? Paloma no ha viajado, no, pero hay una idea de que vaya en las próximas semanas. No nos dieron fecha y pues faltan solamente 4 semanas para la primera vuelta. Entonces vamos a ver si eso se da.
Pero más allá de los viajes de la candidata como tal, lo que está haciendo la campaña es moverse apoyada en una estructura grandota que tiene el uribismo, particularmente en el sur de la Florida. Y te digo un par de nombres que son clave. El director internacional del Centro Democrático, Fabio Andrade, él lleva más de 30 años viviendo en la Florida y se ha consolidado como un operador político muy cercano a figuras clave del Partido Republicano y ha estado al lado de Trump en eventos importantes desde 2020. Por ejemplo, él dice que es el colombiano más cercano a Marco Rubio, quien hoy es secretario de Estado, pero pues como sabemos es un senador que hizo gran parte de su carrera en la Florida o representando a ese estado en Washington. Y además de esos vínculos con los personajes claros, están los vínculos con la administración y los equipos que rodean a esos personajes. Entonces, a través de esos movimientos es más fácil para el Centro Democrático entrarles y llegar eventualmente a Trump en la Casa Blanca. Por ejemplo, la semana pasada una delegación del Centro Democrático que llegó a Washington y allá se reunieron con el presidente de la CIDH, estuvieron en la OEA y lograron que el senador colombo estadounidense Bernie Moreno, que también es del Partido Republicano, se montara dentro de estos observadores electorales que Estados Unidos va a mandar a Colombia, que son 86 y van a llegar para observar las elecciones. Abelardo de las Priella pues tiene empresas en Miami, vivió en Estados Unidos, tú revelaste hace poco que ha donado desde hace unos años al Partido Republicano y él mismo dijo durante estos meses que fue a hablar directamente con Marco Rubio, el secretario de Estado. ¿Cómo se mueve el candidato en Estados Unidos si no tiene una estructura tan fuerte como la tiene el uribismo? Pues de las Priella cercano a la representante republicana, en específico María Elvira Salazar, que es del estado de la Florida. A ella, desde el 2018, de la Espriella le ha donado más de $92,000 para sus campañas. Y esa cercanía, entonces, le ha permitido conocer a otros republicanos en los grandes círculos de Washington, por ejemplo, el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Y esos contactos le funcionan. A él lo que le sirve es moverse por fuera de la política y en la Florida tiene muchos seguidores que han movido su campaña y no solamente se han quedado dentro del estado, sino que se han ido a otros lugares de Estados Unidos e incluso países. Entonces tienen un grupo que se llama Los Defensores de la Patria en el Exterior. Es una cuenta en este momento en Instagram con más de 19,000 seguidores que han hecho eventos en España, en Argentina y en Estados Unidos también, en Nueva York y pues en la Florida. Una de las mayores organizadoras de este grupo de Defensores de la Patria en el Exterior es una abogada que se llama Paulina Estrada. Ella vive en la Florida y tiene una consultora de estrategia. Y también está el pastor Oswaldo Ortiz. El nombre pronto te suena porque fue promotor muy importante de la campaña y de las marchas en contra del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Sus redes sociales tienen más de 300,000 seguidores y para las legislativas de este año fue la cabeza de lista de Salvación Nacional para la curul de los colombianos en el exterior. Finalmente, él se quemó, el Centro Democrático se quedó con esa curul, con un poco más del 26% de los votos, pero igual Salvación Nacional consiguió 17%, que antes no tenía en esas legislativas. ¿Qué tan influyente puede ser entonces el guiño de Donald Trump si eventualmente hay una segunda vuelta, teniendo en cuenta que él no es un presidente muy querido en Latinoamérica? Lo que ni nosotros, ni las campañas, y parece que ni el mismo equipo en la Casa Blanca está seguro de qué tan efectivo o no sería un apoyo de Donald Trump. Sabemos que las elecciones son un tema que les preocupa. Aún sin candidato tienen varios elementos que chocan con lo que Petro ha hecho en las elecciones. Entonces, por ejemplo, están preocupados por la seguridad después de los ataques terroristas contra civiles que ha habido en las últimas semanas. Han rechazado las amenazas contra los candidatos de la derecha, contra de la Espriella y contra Valencia. Y también han pedido mucha transparencia en las elecciones, que es la razón por la cual están mandando 86 personas a observar las elecciones. Trump no es un tipo muy querido en América Latina, particularmente la izquierda latinoamericana ha rechazado sus guiños, sus avales, pero también sus intervenciones militares, por ejemplo, los bombardeos a las llamadas narcolanchas en el Pacífico o en el Caribe, que pues básicamente son ejecuciones extrajudiciales, y pues ya hay más de un centenar de víctimas. Pero así no lo quieran, es el tipo más poderoso del mundo y el líder del principal socio comercial de Colombia. Entonces, si se pronuncia o no sobre las elecciones, va a importar y mucho. Seguiremos muy pendientes de esta movida. María José, muchísimas gracias por volver por acá. Gracias a ustedes por invitarme. Y arranqué el día con esta movida.
Sin sorpresas, el Partido Liberal oficializó su apoyo a Paloma Valencia. Son más o menos 2 millones de votos y 13 senadores electos. No todos están en ese bus. Iván Cepeda concentró a la mayoría de liberales disidentes que son cercanos al exministro Juan Fernando Cristo, quien estuvo hace unos años en ese partido. Además, hay una minoría concentrada en el senador Mauricio Gómez, quien es el enlace político de Abelardo de la Espriella con los tradicionales. Y falta exactamente un mes para la primera vuelta electoral y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Feliz puente y nos escuchamos pronto. ¿Le llegó un contenido a su celular y no sabe si es verdadero o falso? Lo invitamos a aceptar el Reto 50. Un entrenamiento gratuito para aprender a detectar la desinformación, exclusivo para mayores de 50 años de todo el país. En 2 sesiones virtuales, dirigidas por Laura Sanabria, nuestra editora del detector de mentiras de La Silla Vacía, va a aprender cómo funciona la desinformación en época electoral y las herramientas para combatirla por usted mismo. ¿Cómo inscribirse? Vaya a lasillavacía.com, haga clic en la sección de cursos, busque el Reto 50 y llene los datos del formulario completamente gratis. Inscríbase antes de este 5 de mayo.